Lamento decirle que, dado que no nos han pedido rescate y no hemos vuelto a saber de ella, creemos que estamos ante una desaparición. Así que es fundamental que en cuanto salga de aquí nos traiga el coche para que lo revisemos, a ver si encontramos alguna prueba que nos permita localizar a Pilar. ¿El coche? Pues lo he lavado. Pero vamos a ver, usted no es criminólogo, ¿cómo se le ocurre lavar el coche? Uy, es que estaba sucísimo. Hola a todos, yo soy Julia y hoy os traigo un caso muy mediático durante un tiempo, tanto en España como en México, pero que de repente desapareció de los medios de comunicación, a pesar de que se trata de un caso que aún está sin cerrar completamente, porque hay una sentencia que lleva desde 2021 en una especie de limbo judicial. No obstante, el principal encausado está en prisión desde hace más de 6 años. Si quieres saber más, sé bienvenido. Aprovecho para agradeceros que veáis mis vídeos y ya sabéis que si os gustan os podéis suscribir, dejarme un like, comentar, compartir y todas estas cosas. Así que como esto ya os lo sabéis, no me enrollo más y vamos con la historia. Nuestra protagonista del caso de hoy se llamaba Pilar Garrido Santamans. Era una valenciana de 34 años que, junto a su marido Jorge Fernández y su hijo de 1 año, regresaba de pasar unas vacaciones en el balneario de La Pesca en Tamaulipas, México, cuando 2 hombres armados interceptaron su vehículo en una carretera solitaria entre Soto la Marina y Ciudad Victoria. De acuerdo con el testimonio de su marido, los sujetos intentaron robar el coche, pero al decirles que llevaban un niño en el asiento de atrás, decidieron llevarse solo a la mujer. Tras eso, el marido, según sus propias palabras, vuelve a casa y tras recoger a su padre intenta presentar una denuncia en la unidad antisecuestro esa misma noche. En la unidad antisecuestro había solo un agente que dijo que ese día no estaba abierto y les pidió que regresaran al día siguiente. Así que ambos fueron a denunciar a la mañana siguiente de que se produjera el suceso, es decir, el 3 de julio del año 2017. Todo lo que os voy a contar a partir de ahora y hasta que finalicen los juicios es más o menos la versión de la policía y la fiscalía y todas las declaraciones que se hicieron públicas tanto en medios como en interrogatorios. Cuando termine de contaros toda la parte que tiene que ver con los juicios, os voy a contar las incongruencias que señalan los padres de Jorge y el propio Jorge Fernández una vez terminada la investigación, para que vosotros podáis valorar si realmente este caso es como dice la fiscalía o realmente el caso es o las cosas sucedieron como dijo el propio Jorge Fernández. Bueno, como digo, a partir de este momento comienza la investigación y el primer problema que surge es que la policía dice que lo que cuenta Jorge Fernández de ir a poner la denuncia y que le digan que no se puede, eso es completamente imposible que pase. En cualquier caso, la policía se pone a investigar y al poco tiempo de comenzar las pesquisas, la policía ya sabe que el teléfono móvil de Pilar dejó de funcionar apenas 1 hora después de su desaparición y que los hombres armados que había denunciado su marido no se habían llevado ninguna de sus pertenencias, ni tampoco el dinero, por lo que en un principio se descartó el móvil del robo y se pensó que todo pudiera ser, como decía el marido, un secuestro. Se reconoce el terreno, se intentan encontrar indicios, pruebas de algo, pero no se encuentra absolutamente nada. La policía está bastante preocupada porque a la falta de pistas se une que a los días siguientes no llega nunca una petición de rescate. Así que, pasados alrededor de 7 días, Pilar Garrido pasa de ser catalogada como persona secuestrada a persona desaparecida. Como es normal en estos casos, Jorge, el marido de Pilar, que era profesor de criminología en la Universidad de Tamaulipas, bien, como digo, Jorge es sometido a todo tipo de pesquisas, interrogatorios e investigaciones.
Se busca su vida personal, su vida laboral, se escruta en todas partes, incluso en sus cuentas bancarias, pero no encuentran nada normal hasta que le piden a Jorge que lleve su coche para que lo revisen. Y es entonces cuando Jorge, el criminólogo, les dice que lo ha lavado porque el coche estaba sucísimo. A la policía esto le parece rarísimo, muy, muy, muy raro, y empiezan a tener ciertas sospechas de la versión de los hechos que ha dado Jorge. Sin embargo, estas investigaciones no salen a la luz, y 15 días después, a partir de una denuncia que pusieron los familiares de Pilar en España, su desaparición saltó a los medios de comunicación tanto de España como de México, y las autoridades de Tamaulipas anunciaron un fortalecimiento del operativo de búsqueda y elaboraron un retrato robot de uno de los presuntos secuestradores a partir de los datos que les había proporcionado Jorge. Jorge dijo que solo había podido ver bien a uno de los asaltantes, que al otro apenas pudo verlo. Tanto él como su familia dicen que este asaltante era uno de los menores fugados de un centro tutelado que se encontraba a unos 100 kilómetros del lugar de los hechos. Este joven, al parecer, se había fugado el día 19 de junio. Se llamaba Juan Antonio Rodríguez Verdines. A Juan Antonio no se le pudo encontrar más que su cadáver en octubre mientras aún se estaba investigando el caso, con lo cual no se pudo sacar nada en claro de esto. Sin embargo, lo que sí aportó bastantes pruebas fue el hallazgo de unos restos óseos en el paraje de Villa de Casas, a unos 10 kilómetros del lugar de la desaparición, el día 26 de julio de ese mismo año. El cadáver se encontraba bastante mal, en un avanzado estado de descomposición, tanto que en una zona que es famosa por un alto índice delictivo, la policía llegó incluso a pensar que no eran los restos de Pilar. No obstante, junto a los restos óseos se encontraron objetos personales y restos de ropa y pelo que podían coincidir con los de Pilar. Era más o menos de 1,60 m de estatura, el cuerpo o los restos que se habían encontrado, tenía el pelo rubio rojizo y el reloj parecía corresponder al que llevaba Pilar. Y como ya digo, este cuerpo ofreció algunas pistas, porque aunque estaba en mal estado, sí se pudo señalar como posible momento del fallecimiento más o menos la hora y el día en el que se produjeron los hechos. Un golpe en la nariz y en la nuca previo a un estrangula es lo que la fiscalía señala como causa del fallecimiento. A partir de ese momento, la madre de Pilar, Rosa María, se traslada a Ciudad Victoria para estar en contacto con las autoridades y seguir más de cerca la investigación, mientras la hermana de Pilar, Raquel, exigió en una rueda de prensa otra prueba de ADN en España para ratificar que se tratara de ella. Exigió que las radiografías y todas las pruebas se hicieran lo antes posible para salir de dudas y saber con certeza que era ella al 100%. En España se ratificó que los restos encontrados en México eran de Pilar con un 100% de seguridad. La Embajada Española y el Consulado General de Monterrey se pusieron a disposición de la familia y costearon el traslado de los restos de Pilar a España. Sobre cómo sucedieron los hechos, la Policía Federal tiene clarísimo que no ha sido un robo, pero también tiene bastante claro que no ha sido un secuestro. La policía conoce a la perfección la forma de actuar del crimen organizado, algo muy lógico si se tiene en cuenta que en el estado de Tamaulipas tuvieron lugar cerca de 700 homicidios en los primeros 6 meses de 2017 y más de un centenar de secuestros. Cuando alguna de las bandas de Zetas, Cártel del Golfo o cualquier otro grupo criminal comete algún tipo de delito, no lo oculta. Al contrario, lo publicitan, reivindican y subrayan, dejando, por ejemplo, una nota o un cartel junto al cuerpo, algo que en ningún caso apareció junto a los restos óseos hallados en la carretera en la que fueron asaltados Pilar, su marido Jorge y su bebé. Paralelamente,
Cada vez más gente habla de la posible implicación del marido en los hechos, pero contra él no hay ningún tipo de pruebas y la policía está convencida de que tienen que ir paso por paso afianzando cada avance en la investigación para que no se les desmorone luego todo durante el juicio. Entre las voces que hablan de que Jorge podría tener algo que ver, hay algunos allegados de Pilar que denuncian en testimonios ante la policía una mala relación de la pareja y piden que se le investigue. Todo se hace con muchísimo sigilo y en ningún momento se señala a Jorge porque al parecer hay riesgo de fuga, pese a que hasta ese momento él ha cooperado en todo con las autoridades y además cuenta con el apoyo de la familia de Pilar, que en ningún momento se ha planteado que Jorge pueda ser ni mínimamente sospechoso. De hecho, la hermana de Pilar no se cansó de contar que él intentó defenderla, pero que todo fue muy rápido y que incluso amenazaron con acabar con ella si el hombre seguía intentando defenderla. Según dice Raquel, desde que pasó todo se ha volcado, llamaba a todas las puertas para impulsar la investigación y además estaba solo con el niño y lo estaba pasando verdaderamente mal. A pesar de este apoyo incondicional de la madre y de la hermana de Pilar, Jorge es detenido el 29 de agosto de 2017, 2 meses después de la muerte de Pilar. En una rueda de prensa, el fiscal de Tamaulipas, Irving Barrios, indicó que había indicios suficientes para considerar a Fernández como probable sospechoso del delito de homicidio y por eso el juez ordenó su detención. Y aunque a la familia tanto de Jorge como de Pilar les resultó bastante incomprensible, la realidad es que Jorge Fernández estuvo siempre en el punto de mira de las autoridades. Pero, ¿cuáles eran los motivos que podía tener Jorge para acabar con su mujer? Bueno, pues os voy a contar un poco sobre la vida de la pareja, a ver si salimos de dudas todos. Pilar Garrido nació en 1983 en Valencia y se crió en Massalavés, un pequeño municipio valenciano de apenas 1.700 habitantes. Estudió periodismo en Elche y fue allí donde conoció a su marido, un joven mexicano que estudiaba criminología y que estaba de intercambio en España. Cuando la vi supe que ella era especial, explicó el propio Jorge. Era muy inteligente y guapa por dentro y por fuera. Una excelente madre y esposa. Esto lo contó Jorge en una entrevista después de ser detenido. Afirmó también en esta misma entrevista que entre ellos fluía el amor y que Pilar era muy defensora de los derechos de la mujer y que estaba convencido de que si hubiera habido algún mínimo maltrato en la relación, ella lo hubiera hecho saber. Tras unos años de relación, la pareja decide casarse y ambos viajan bastante a México, por lo que finalmente en 2014 deciden instalarse allí, concretamente en Ciudad Victoria, la capital del estado de Tamaulipas, que es donde residían los padres de Jorge. Aunque Pilar trabajó durante un tiempo como periodista en España, en México no lo hizo. Se sacaba algo de dinero vendiendo productos cosméticos en peluquerías y centros de estética, pero el principal sustento de la familia era el trabajo de Jorge como profesor de criminología en la Universidad de Tamaulipas, como os he explicado antes. Pilar llevaba una vida tranquila y nunca perdió el contacto con su familia. Su madre asegura que hablaban prácticamente a diario por Skype y sobre todo a partir de 2015 cuando se quedó embarazada. En los últimos meses, justo antes de su fallecimiento, al parecer Pilar había asegurado a sus amigos que quería regresar a España con su hijo, que en el momento de los hechos tenía muy poquito más de 1 año. Susana Mayela, una amiga de Pilar que coincidió con el matrimonio un mes antes de que ocurriera todo, parece ser que escuchó cómo Pilar hablaba del tema de su traslado a España y unos días después asegura que Pilar puso a la venta varios objetos de la casa. Cuando se encontraron unas 3 semanas después, Pilar le comentó incluso que tenían un comprador ya para la casa de Ciudad Victoria. Y con estos datos llegamos al domingo 2 de julio de 2017, el fin de semana en el que pasó todo, cuando la familia había decidido acudir a un balneario en La Pesca
que está en la playa de Tamaulipas, precioso por cierto, para pasar un tiempo juntos y conocer a las tortugas lora. Las tortugas lora son estas que se ven en todos los documentales que van a desovar en la playa. Bueno, pues fueron a ver esto. Ese día 2 de julio, el matrimonio comió en un local de la playa y allí entablaron conversación con la camarera, a la que Pilar le comentó, así como de pasada, que quería volver a España, pero no entró en más detalles. Sobre las 6 de la tarde, según el relato de la propia camarera, se fueron de la playa en coche y ese mismo día, un poco más tarde, Diana Quintanilla, propietaria de un pequeño centro de estética, escribió a Pilar Garrido por WhatsApp para pedirle información acerca de unos productos que le había comprado. Hasta las 7:20 de aquel fatídico domingo, se sabe que Pilar seguía con vida y le envió a Diana esta información que le había pedido y además estuvo intercambiando mensajes con familiares en Valencia. Muy poco tiempo después de eso, cuando se encontraban en la carretera entre Soto la Marina y Ciudad Victoria, unos delincuentes les obligaron a salir del coche, les pidieron sus pertenencias pero no se llevaron el bolso ni el dinero. Lo que sí se llevaron es a Pilar con ellos. Pasados unos minutos, Jorge volvió a Ciudad Victoria, casa de sus padres, y juntos fueron a poner una denuncia al Ministerio Público especializado en el combate al secuestro. El nombre de este sitio donde pusieron la denuncia me encanta. Ministerio Público especializado en el combate al secuestro. Me encanta. Aquí en España somos mucho más simples. Vamos a poner denuncias a las comisarías. Yo quiero que nos pongan nombres así a los sitios donde poner denuncias. Bueno, que me enrollo. Tras 2 meses de investigaciones, la policía detiene a Jorge Fernández, acusado de haber acabado con la vida de su mujer, y la fiscalía pide para él prisión preventiva hasta que se celebre el juicio. ¿Pero por qué? ¿Cómo llegan los investigadores a esta conclusión? La propia policía comentó después que a ellos les parecía todo rarísimo desde el principio. Por lo visto, la versión que había ofrecido Jorge Fernández tenía unas lagunas enormes. En primer lugar, el coche de Fernández fue grabado por cámaras de seguridad cuando entraba en Ciudad Victoria y la hora registrada de entrada a Ciudad Victoria eran las 9 de la noche. Este hecho, al parecer, desbarata la versión del marido sobre todo lo que pasó aquella tarde cuando fue secuestrada por 2 hombres. Según contó él, el rapto se produjo sobre las 17:30 horas, algo que tampoco cuadra mucho con lo que había dicho la camarera del restaurante de que habían salido a las 6 de la tarde. Pero bueno, más o menos pudo producirse entre las 5:30 y las 6:30. Y según él, nada más que se produjera el secuestro, se dirigió rápidamente a Ciudad Victoria. Aunque, como os he contado antes, hasta las 7:20 estuvo mandando mensajes de WhatsApp. Así que todo el tema de las horas no está nada claro. Desde donde se produjeron los hechos hasta Ciudad Victoria hay unos 150 kilómetros de una carretera en bastante buen estado, por lo que estiman que como máximo se tardarían 2 horas en recorrerlo. No obstante, Jorge sí que dijo que durante el trayecto en algunos tramos llegó a circular a 140 kilómetros por hora, pero que llegó un momento en que redujo la velocidad a 80 porque su hijo iba con él en el coche y tenía miedo de que pasara algo. La policía estima que tenía que haber llegado casi 1 hora antes de lo que registran las cámaras de seguridad de la ciudad. Así que ahí había un lapso de tiempo en el que no se sabe muy bien dónde estaba Jorge, según la policía. Además, la Fiscalía de Tamaulipas dice contar con pruebas de geolocalización muy contundentes, proporcionadas por el propio teléfono de Pilar, según explicó el fiscal en una rueda de prensa. El móvil de Pilar, el que los presuntos secuestradores no se habían llevado cuando se la llevaron a ella, se sitúa en el mismo lugar donde se hallaron sus restos y a una hora en la que, según el propio relato de Jorge Fernández, el rapto ya se había producido y él conducía en dirección a Ciudad Victoria junto a su hijo.
Al parecer, Jorge apagó su teléfono, pero no el de su mujer, hecho que para la investigación ratifica que Fernández no estaba en el lugar que declaró en un principio, sino precisamente en el lugar donde se hallaron los restos de Pilar. Y otra cosa bastante sospechosa para los investigadores es que los restos de Pilar no se encontraron en la dirección en la que se dirigieron los asaltantes, según el testimonio de Jorge, sino en dirección contraria. Jorge dijo que los secuestradores huyeron camino de Soto la Marina y cuando empezaron a sospechar de él, los investigadores decidieron ir en dirección opuesta y justo a 10 kilómetros de donde se supone que sucedió todo, encontraron los restos de Pilar. Según el fiscal, la forma en que murió Pilar también les proporcionó pruebas. Primero hubo un golpe en la nariz, luego en el occipital y finalmente le apretaron el cuello hasta dejarla sin aire. Y así, por lo visto, no es como opera el crimen organizado, ni tampoco las personas que llevan armas largas, como en teoría llevaban estas personas que asaltaron el vehículo. Los forenses determinaron que Pilar murió porque le apretaron el cuello, pero que además fue golpeada en la nariz y en el cráneo, y que su muerte se produjo a la misma hora que se producía el secuestro. Con todos estos datos, Pilar podría haber perdido la vida fuera del vehículo, porque los golpes habrían provocado bastantes restos de sangre, y si hubiera sido en el coche, aunque lo hubieran lavado, estos hubieran aparecido. Pero en el coche no encontraron nada. Bien, es verdad que lo habían lavado a fondo, pero esto, por lo visto, por mucho que lo laves, algo sale. La policía estrechó el cerco sobre Jorge cuando vieron que no se pedía rescate. Pero, como no tenían pruebas contundentes, decidieron más o menos seguirle el rollo y difundir el retrato robot del supuesto asaltante, aunque la policía estaba convencida de que este no había tenido absolutamente nada que ver en el hecho. Y para colmo, la policía dice que, como Jorge Fernández es profesor de criminología, podría haber intentado aplicar sus conocimientos para fabricarse una coartada. Lo que dice la fiscalía es que primero denuncia por secuestro, sin robo, porque sabe perfectamente cuáles son los protocolos de actuación tras un secuestro. Y es que durante 7 días se limitan bastante las investigaciones. Y al parecer lo que dice la fiscalía es que esto lo hizo intencionadamente para controlar los tiempos del proceso. Así que la fiscalía, que hasta ese momento había defendido la inocencia de Jorge, decidió finalmente detenerle. Lo que dijeron fue que era una víctima. En sus propias palabras, no podíamos hacer otra cosa que defenderle hasta que tuviéramos algo atado. En cuanto lo tuvimos, dimos la orden para que no se produjera una fuga, porque ya tenían todos los datos para establecer con claridad su responsabilidad en los hechos. Antes de llegar a juicio, su abogado defensor denunció que estaba sufriendo presiones por parte de las autoridades, porque decían que todo había sido orquestado porque la policía necesitaba un responsable ante la presión mediática desde España y desde México. Según aseguró, en sus propias palabras, mantenemos la tesis de que Jorge Fernández es inocente. No hay una sola prueba que indique que él es el autor de lo que le ha pasado a Pilar. La Fiscalía de Tamaulipas no tiene elementos contra él y es por eso que el juicio se ha pospuesto durante un montón de meses, porque las autoridades han necesitado mucho más tiempo para obtener más pruebas. Incluso se desestimaron a 40 testigos de la acusación y los forenses ni siquiera tenían claro cuál era la causa del fallecimiento de Pilar. Esto lo decía el abogado defensor. Sin embargo, el portavoz de la Fiscalía aseguró que el retraso del juicio se debía a que querían tener bien atadas todas las pruebas, pero que eso no significaba que éstas fueran frágiles. El padre de Jorge decía que buscaban cerrar un caso, como os he dicho antes, muy mediático y acabar con la presión que se estaba ejerciendo desde España. Sin embargo, el portavoz de la Fiscalía dijo que entre México y España hubo total colaboración y una gran transparencia en la información que se proporcionó, y que esta colaboración además había sido muy útil en la investigación. El juicio, que en un principio se iba a llevar a cabo el 30 de agosto de 2018,
fue retrasado hasta diciembre de 2018. Pero cuando iba a comenzar el juicio, el juez Abelardo Ibarra y la fiscal Erika Granados, que formaban parte del tribunal encargado de este caso, fallecieron en un asalto en Tamaulipas, al sur de Ciudad Victoria concretamente. Sus cuerpos fueron localizados en el interior de un vehículo y aunque en un principio hubo una gran alarma en los medios pensando que esto tenía que ver con lo de Pilar, al final se demostró que no tenía absolutamente nada que ver. Eso sí, esto provocó que el juicio se retrasara un poquito más hasta enero de 2019. Por el juicio se sucedieron los testigos de la acusación y la defensa, entre ellos la madre y la hermana de Pilar, que defendieron a Jorge a capa y espada y pidieron a las autoridades pruebas más claras para demostrar su culpabilidad. También aparecieron vía telemática unos forenses de la Universidad Complutense de Madrid que al parecer desmontaban las pruebas de los forenses de México y hablaban de que la causa de la muerte no había sido por apretar el cuello, sino por asfixia. Pero esto no le sirvió de nada a la defensa porque tras 3 horas de deliberación, el día 10 de enero de 2019, el tribunal declaró culpable a Jorge Fernández de feminicidio y fue condenado 4 días más tarde a 47 años de prisión y a pagar 471.000 pesos a los familiares de Pilar Garrido, lo que equivale casi a 22.000 euros. El abogado defensor, que no fue el mismo que os he contado al principio, el que hablaba de las presiones al que le estaban sometiendo, sino Jesús Eduardo Gobea, presentó una solicitud de revisión del caso porque decía que la sentencia adolecía de un sinnúmero de irregularidades. Sin embargo, en octubre de ese mismo año, la sentencia fue ratificada. Pero aquí no acabó la cosa porque en septiembre del año 2021, un tribunal federal mexicano anuló la sentencia porque consideró que se declaró la culpabilidad de Jorge mediante pruebas que no eran contundentes, que había omisiones e inconsistencias y que lo hicieron todo basándose en testimonios y percepciones de los agentes y funcionarios públicos. Aún no hay respuesta a este sin Dios en el que se ha convertido todo este caso. Pero la cosa no acaba aquí. En marzo de 2023 hubo un motín en la cárcel de Victoria, donde está Jorge Fernández, en el que Jorge Fernández, según sus padres, fue golpeado brutalmente y sufrió una herida cortopunzante profunda y golpes en bastantes partes del cuerpo, incluida la cabeza. Los padres de Jorge aseguran que la tardanza en resolver esta apelación pone en peligro la vida de su hijo porque el ataque se trató de una agresión directa y que a ellos no les queda otra cosa que pensar que no hay la menor duda de que va a salir como persona inocente después de esta última apelación y que ni la policía ni la fiscalía están dispuestos a que esto pase. Jorge Fernández, que perdió la patria potestad de su hijo en favor de la familia de Pilar, ha convertido a sus padres en portavoces de su causa y estos acuden a todos los medios de comunicación explicando todo lo que se hizo mal durante el juicio e incluso han abierto una página en change.org donde claman por la inocencia de su hijo. Entre las irregularidades que ellos señalan en la instrucción y en el juicio, dicen que la policía buscó durante 15 días el cuerpo de Pilar, incluso con perros, y que no encontraron cuerpo alguno. Sin embargo, misteriosamente, un tiempo después, aparecieron los restos de Pilar sin tejido desde el cuello de los pies hasta el cuello, pero sin embargo sí con tejido que pudiera ser analizado desde el cuello hasta la cabeza. Según cuentan los padres, este tejido se desapareció, se destruyó y todo su ADN con él porque sumergieron el cuerpo hasta el cuello en un líquido. Y que todas estas pruebas lo que demuestran es que los restos fueron dejados allí, que no ocurrieron allí los hechos, sino que alguien depositó pruebas.
Según ellos, también se demostró que el móvil de Pilar se utilizó 5 horas después de que Pilar hubiera fallecido y al día siguiente también en otra carretera, y fueron registrados por una antena en Soto la Marina, que es donde se dirigía en teoría el vehículo que se llevó a Pilar. Y que este teléfono además se utilizó mientras Jorge estaba poniendo la denuncia en el sitio este del combate de los secuestros. Además, también se apoyan en el testimonio de la madre y la hermana de Pilar, que siempre han declarado a favor de Jorge y creen en su inocencia. No así el padre. El padre de Pilar no se cree a Jorge en absoluto. Bueno, el caso es que con todos estos datos, los padres de Jorge están plenamente convencidos de que Jorge va a terminar saliendo de la cárcel y que los tribunales, la fiscalía y la policía de Tamaulipas y de la Policía Federal van a quedar en muy, muy, muy mal lugar. Y que es precisamente por esto por lo que se está retrasando tanto el fallo de esta apelación presentada en 2021, a la que realmente se dio curso en febrero de 2022, pero bueno, que llevan todo este tiempo esperando a que salga algo al respecto, que el tribunal diga algo. En change.org han conseguido 58.000 firmas a favor de la libertad de Jorge, algo que en mi opinión no sirve absolutamente para nada. Pero bueno, ellos han abierto la página en change.org. Supongo que por hacer un poco de presión social y mediática del tema. Y bueno, si os preguntáis qué tal está Jorge después de esta agresión, pues estuvo bastante tiempo en el hospital. Creo que estuvo 3 meses ingresado, pero ya se encuentra bien. Al parecer se ha apoyado mucho en su fe, reza mucho y al parecer ayuda también con temas legales a otros presos. Y además de esto que sucedió, que la fiscalía dice que es que realmente formó parte de un motín, los padres dicen que fue todo simulado para acabar con él. Bueno, pues como digo, está todo a la espera de que se resuelva esta última apelación, que yo creo que ya es la última bala que les queda. Y ya para terminar de rizar el rizo, Irving Barrios, el fiscal que salía dando todas las ruedas de prensa sobre este caso, fue acusado en marzo de 2023 de amañar pruebas y de inventarse testimonios falsos en al menos 5 casos, uno de ellos el de Pilar Garrido. 6 meses después, la Suprema Corte blindó su cargo, por lo que ahora no se le podrá echar del cargo, además de que no está siendo investigado. En fin. Y bueno, hasta aquí el caso de hoy, que es un caso súper confuso. Es un caso que realmente yo no tengo nada claro. Realmente sí que me inclino a pensar que la policía no tiene por qué fabricar pruebas contra nadie. Es mi opinión. Pero claro, yo no he estado en el juicio, ni yo ni nadie que no haya estado encima de esta investigación puede saber realmente si es culpable o es inocente. A mí verdaderamente hay cosas que me parecen muy raras en la conducta de Jorge, especialmente lo de lavar el coche. Pero si es verdad, todas las pruebas que dice la familia, pues claro, ahí te surgen algunas dudas. El móvil a mí me parece un poco endeble, porque el hecho de que quisiera regresar a España no me parece móvil suficiente. Hablan de malos tratos, pero tampoco han quedado demostrados. Es que este caso es como rarísimo. No hay un móvil claro, no hay una... No sé, es todo muy confuso, de verdad. Unos dicen que intentó vender la casa, otros que no. Unos que se llevan bien, otros que no. En fin. Fijaros si incluso la propia familia de Pilar está dividida, como para que nos pongamos de acuerdo nosotros. En cualquier caso, si me entero de algo, no os preocupéis que os lo haré saber. De hecho, tengo previsto hacer un vídeo, que no será un vídeo de los viernes, sino algo que subiré entre semana, con actualización de algunos casos que o estaban pendientes de juicio o cuyo juicio ya ha salido y tienen parte de la sentencia, casos en los que han aparecido más pruebas. Bueno, lo voy a hacer más adelante cuando tenga 4 o 5 casos de los que hablar, pero bueno, mi idea es ir actualizando la información poco a poco. Y bueno, hasta aquí el caso de hoy. Decidme por favor si pensáis que Jorge es culpable o inocente.
yo no me atrevo de verdad a pronunciarme. Y bueno, como digo, hasta aquí el caso de hoy. Si os ha gustado, por favor, dejadme un like, activar la campanita, comentar, compartir, suscribiros. Y como subo vídeo todos los viernes, hasta la semana que viene.